Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Esta noche nos encontramos en un nuevo De Tú a Tú. Gracias a todos los que queráis ver esto. Gracias por vuestro tiempo, dedicación. Y en esta ocasión tengo una ilusión de presentar a... Tengo la ilusión, mejor dicho, de presentar a una persona que realmente nos conocemos en 72 horas. Y ahora iremos desgranándolo poco a poco y contar un poquito el cómo y el por qué. Ha llegado el momento de tirar hacia adelante y que en la tercera noche pues ya hagamos este nuevo De Tú a Tú con la amiga Virginia Merchan, más conocida popularmente como La Bruji. Así que muy buenas noches. ¿Qué tal, Virginia? Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí contigo de amiga y en tu programa. Bueno, programa. Esto, como tú y yo hemos hablado ya y aquí he dicho más de una ocasión, esto ni es un programa para mí personalmente, ni son entrevistas, ni como las llaman los amigos. Esto para mí es simplemente una charla de tú a tú, por eso viene de ahí el título. Y realmente pues me había hecho ilusión el que estés aquí hoy justamente esta noche, puesto que sea como fuere, nos hemos aceptado las invitaciones en el Facebook, luego me dijiste que en el Instagram también estaba el amiguete, pero vamos, que sea por lo que sea, somos amigos virtuales de las redes, pero poquito a poco empezamos a entablar un poquito de conversación y llegó el momento. Ahora tú cuentas lo que quieras, yo solamente quiero hacer la avanzadilla de que llegó el momento, pues de que me enteré de que lo de la bruji venía a causa de que tiras las cartas, ¿no? Sí. Y las entonces... cartas, en fin, temas, hechizos, etcétera. Y entonces llegó el momento de que a mí nunca me han echado las cartas, soy muy desconfiado, demasiado desconfiado en este mundillo. Anoche lo pudiste apreciar, pero como te dije, esto no malinterprete mis palabras, no es ningún tipo de examen ni nada, solamente que soy un desconfiado y mi única finalidad es intentar aprender, lo primero, y segundo, comprender el cómo y por qué son el movimiento de el tirar las cartas, ahora nos lo irás explicando tú poco a poco, y sobre todo el tema de la mediunidad que no me lo esperaba y me dejaste de piedra, la verdad sea dicha. Entonces, a lo que quiero llegar, Virginia te voy a llamar, ¿vale? En vez de Bruji, Virginia, pues realmente me quedé bastante perplejo a razón de cómo fue la tirada de las cartas, porque decir de antemano que yo soy una persona muy desconfiada, como dije anteriormente, pero no critico con maldad a las personas que cobran dinero por hacer las tiradas de cartas, pero sí digo que cuando hablas con una persona que te dice que ella tira las cartas únicamente para ayudar y que no sabe tampoco el cómo y el por qué, pero se lo pide el cuerpo, pues creo que es más que digno y honorable de que estés aquí. Así que cuéntanos un poquito, preséntate como tú buenamente quieras. Bueno, pues mi tema de cartas, que aquí las tengo, pues simplemente tipo ayuda, tipo guía. Yo veo en esas cartas la vida de la persona, sobre todo el momento exacto que le pasa. Por ejemplo, si tú tienes un problema, pues ella me lo dice. Y después, pues el intentar ayudar, el camino correcto y guiar a esa persona de por vida, si se puede ser. No más. Después vienen otras historias que te vienen a la cabeza, ya tipo evidencia, tipo de ver lo que te diga alguien que te guía a ti, como nombres que tú ya sabes que te he dicho, te he pronunciado, claves para que esa persona crea realmente, porque yo eso no me lo puedo inventar, ¿no? Yo no puedo estar rastreando a una persona y que yo no sé nada de esa persona, es lo que a mí me gusta, que a mí no me cuenten nada y yo
ya con ellas me lo cuentan. Y sobre todo eso, la clave está en palabras sueltas, como el nombre que te pronuncié, el otro nombre que te pronuncié, a otras personas les he pronunciado nombres para que ellos confíen y crean y simplemente. Y ya o sea, es ver ya evidencia, ya es como el entrar en un estado de que te dan flashes y ves historias y te ponen el pellejo de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito, si te parece, primeramente de las cartas, luego ya de la mediunidad, de la sensitividad, lo dejamos a un lado y luego le damos, si te parece. En el tema cartas, sí. A ver, a mí me sorprendió mucho porque, como he dicho anteriormente, soy muy desconfiado. Creo que existen, tanto videntes como personas mediúnicas, etc., etc., pero lo que no me creo es tanta bola de cristal, tanto tarifas, llamar por teléfono. Para mí no son personas que, a ver, no puedo generalizar, ¿vale? Hay muchísima gente que vive de esto y totalmente respetable, pero creo que dentro de ese porcentaje, que para mí es un 10%, lo que creo que daña es ese otro 90% que, bueno, vamos a decir un 70%, un 10% auténticos reales, un 70% vamos a decir que son fanfarrones. Para mí es simplemente te quieren sacar el dinero, estafadores, se aprovechan de personas que lo están pasando mal y necesitan el dinero, no el dinero, sino necesitan esas respuestas con la tirada de cartas, con la bola de cristal, con esto, con lo otro, pero sobre todo se aprovechan de eso, de la necesidad de las pobres familias. Y como me queda un 20%, pues luego está otro 20% que son los protagonistas, fantasmas, que solamente quieren, pues eso, protagonismo. Igual que está dentro del tema genérico del misterio, de lo paranormal, del oculto, pues hay otro 20% que solamente quieren eso, los likes, la fama y tonterías, por no decir otras palabras. Y bueno, yo he de decir que te considero dentro de, aunque sean 72 horas nada más, tengo que decir que te considero dentro de ese 10% que he dicho al inicio, y me explico el porqué. Tú y yo nos conocemos de nada, ya ha quedado más que claro, pero, a ver, yo lo primero que pensé, vamos a decirlo en alto, no hay nada que esconder, por mi parte no tengo ningún problema, yo lo primero que pensé es que dije, vale, no la conozco a esta mujer, me propone que, no que me proponga, sino que me dice, se presenta como que es una bruja, que tira las cartas, que le gusta hacerlo por y para ayudar, y que no cobra. Entonces le dije que corrígeme lo que me equivoque, digo, eso te honra mucho, el no cobrar, la verdad, y ahí no que reculaste, sino que aclaraste, mejor dicho, dijiste, en un futuro tengo pensado hacer con una amiga una tienda esotérica, pero únicamente y expresamente para vender cartas, para vender esas cartas, pero yo también tengo pensado hacer sesiones allí, hacer tiradas de cartas, pero gratuitamente. Entonces, me quedé que dije, esta mujer no lleva la línea de lo que estoy acostumbrado, al 70% que he mencionado anteriormente. Por eso quiero ir desgranándolo, Virginia. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención como persona la idea y la ilusión que tenías. Y claro, ya quedamos para hacer lo de las cartas, esto fue anoche, hace 24 horas, y ¿qué es lo que sucede? Pues que estoy ya para empezar a hablar contigo mediante escrito y me dices que espérate que voy a hacer una tirada. Y digo, vale, y no que desconfíe, no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero me salta una publicación del Facebook y me salta una publicación de un amiguete que ha publicado una cosa. Entonces me quedo pensando y digo, esta persona recientemente le pasó una cosa y al instante veo que me escribes y me dices, Jorge. Y entonces me quedo así y digo, ¿cómo que Jorge? Justamente para quienes estéis viendo esto, os doy mi palabra de honor, que era la persona, Jorge, con la que había saltado esa publicación, esa notificación.
ella no es amiga de Jorge, no sigue a Jorge, me consta. Ya me he ocupado yo de mirarlo porque soy un desconfiado y ya lo sabes, pero me gusta experimentar, como tú sabes, e intentar analizar las cosas y darle vueltas y vueltas hasta que mi mente humana, simple y humildemente humana, intente entender y sobre todo comprender. Y al instante me pones lo de Jorge y me empiezas a decir una cosa que me preocupa, que es el tema laboral. No hay que indagar más, pero los detalles que puntualizaste de mi trabajo, es que los clavaste. Perdóname que esté yo hablando más que tú, porque soy consciente de ello, ¿vale? Yo no soy ni me considero un protagonista, pero es que quiero que se quede muy claro a quien quiera ver esto en España o fuera de España, de que no estoy invitando a una bruja sin menosprecio, pero que se me entienda, y venga, vamos a hacer aquí un vídeo. Es que clavaste detalles de mi trabajo. Y vuelvo a repetir, dentro de esas 72 horas, yo también fui consciente de que en mi Facebook personal o en el blog personal que tengo de Tú a Tú con Daniel Barrios, igual que este canal de YouTube que estáis viéndolo, se llama igual, me fijé que yo no publico cosas de mi trabajo. No puedo hacer alguna foto con mi familia, algo, pero de lo laboral no publico nada, no critico, no digo cosas que pienso, mejor dicho, hablando muy finamente. En el tema de Jorge, he publicado alguna cosa, pero es que prometo, como te dije a ti, y dime sin mentira, llevo días y semanas sin pensar en esa persona, puesto que no ha habido contacto ahora con vacaciones y tal. Y justamente me salta eso y a los 10 segundos escribes tú, Jorge, claramente. ¿Por qué clavaste esas dos cosas que acabo de mencionar? ¿Cómo es? ¿Cómo le hiciste Explícate un poquito cómo es la baraja. Pues se me vino a la mente ese nombre. Me vino a la mente Jorge y digo, pues te lo pongo, Jorge. Simplemente y claro, tú me dijiste, pues no sé quién es, o algo así me dijiste, ¿no? Pero al ratito caíste en quién era. Y el por qué te puse, pues no lo sé, alguien me lo dice a mí, porque yo no me muevo sola, a mí me guían. Y eso no es tema carta, eso es pues eso es lo que iba a ir, tema de arte. Y me dice, pues dile a Daniel Jorge. Simplemente, por eso te lo dije. Entonces tú ya luego pues vale, hiciste tu secuencia de lo que quería decir yo con Jorge. Tú mismo lo sabrás, yo no lo sé lo que le pasa a Jorge. Yo solo te digo que cuando te dije ahora mismo no sé, me quise hacer el ignorante para ver qué es lo que me decías. Pero es que no hacía ni 10 segundos que me había saltado el nombre de Jorge. Entonces, me dijiste, ¿te suena de algo, Jorge? Y yo no quería confesarme tan pronto, puesto que quería saber cuál es tu método, tu metodología, cómo es. Y claro, como tú muy bien acabas de puntualizar, todavía no son cartas. O sea, me dijiste que ibas a barajear, pero eso es un flux que te sale entonces directamente, ese nombre. Es como una pista para que vosotros creáis más en mí. No sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo, pero si a mí me viene Jorge a la mente o me viene Pepita, pues te lo tengo que decir. Ese flux lo sueltas y se acabó. Qué bueno. Sí, Puedes contar, Virginia, hasta donde puedas, ¿vale? Pero a mí me parece muy interesante porque, igual que siempre digo, y lo voy a reiterar hasta ahora, siempre pienso que a ver el perrillo que le hemos escuchado. Que digo que siempre pienso que las cosas no pasan por algo. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Yo no creo en las casualidades. Yo siempre he creído y creo, mi percepción personal es que todo es causal. Existen las causalidades más que las casualidades. Y además de lo que te agradezco públicamente de cómo me hiciste sentir ayer,
y el mensaje positivo que me dejaste, eso lo dejamos en privado, pero has hecho que, aunque yo crea y sea un apasionado del misterio, como estoy señalando al libro de Respuestas del Más Allá de un servidor, a mí me apasiona, pero aunque me apasione, desconfío mucho de las personas y creo que a los hechos me remito. Date una vuelta por las redes y entenderás por dónde voy, de las películas que hay montadas. Pero a mí me transmitiste, dentro de esa causalidad, quiero decir, me transmitiste ser muy buena persona, sinceramente, y honrada. Y, jolín, además me demuestras que hay que creer tanto en las cartas, en la mediunidad, y por no irme por ese lado, quiero que te conozcamos un poquito más. ¿Se puede, ahora que me viene a la mente mientras hablo, se puede contar un poquito, hasta donde tú quieras o puedas, se puede contar un poquito el motivo de las cartas que te han llegado a tus manos? Pues sí. A ver, yo tengo por ahí un amigo que, al igual que tú, le tiré carta un día del año pasado y entonces sigo con él y él cuando me necesita, pues yo estoy ahí. Y desde el año pasado me lleva diciendo que tiene unas cartas que me las quiere regalar y tal. Yo no sé el por qué, pero yo decía no. Digo, no las quiero, digo, no. Digo, yo tengo mis cartas, yo no quiero unas cartas de otra persona, o sea, no. Se lo dije como 3 veces, o por ahí, él me las ofreció 3 veces, pues 3 veces le dije que no. Entonces llegó ya el día de San Juan, que para mí es muy importante, porque es el día de las brujas. Y hablando de sus cartas que están aquí, son 3 barajas, muy antiguas. Él me dijo, me explicó de qué manera estaban desmontadas y que faltan arcanos y demás. Y no sé, pues de esto que te entra así, y le dije, no las toques más. Digo, mándamelas. Digo, eso están así porque hay una señora bruja o un señor brujo que era dueño de estas cartas y las tiene así de alguna manera. Simplemente, entonces me llegaron como hace 2 meses o por ahí. Yo las cargué a la luna, como suelo hacer con mis cosas estas nuevas, y me estrené con una persona nueva, tirándole estas cartas, y yo ya noté las energías que tenía. O sea, es como si se barajaran solas y me hablaban más que las mías incluso. Y de repente, aunque sea increíble, pero yo lo cuento aquí porque me apetece, porque yo le tengo que hacer un homenaje a esa señora, pues empiezo a visualizar como unos balcones, como que era su casita, con muchas hierbitas cayendo y tal. Yo esto, no sé, entre todo esto yo me sentía pues como me suelo sentir, sin fuerza y sin... cuando me pasan estas cosas, ¿no? Y bueno, de repente a una señora muy bajita, con un camisón azul, con los pelos blancos largos, como que me quería abrazar. Y entonces entendí que era ella. Entendí que era ella, que era la dueña de estas cartas. Entendí que ese balcón es donde ella vivía y demás. Casualidades, como tú dices, o cosas como la otra palabra que has dicho. Tengo un amigo, bueno, le conté esto al que me la mandó, a Carlito, y después tengo a un amigo que es Juan y le conté esto de las cartas. Coincidencia, Carlito me dijo que se las encontró en un contenedor, o sea, simplemente en una caja con muchas cosas, y que las cogió y se las llevó a Galicia. O sea, él es de Madrid, se las llevó a Galicia, que encima han estado en Galicia. Sí, que ha dado vuelta. Es que han rulado mucho estas cartas hasta que han llegado a Extremadura. Y entonces Juan me dijo, o sea, coincidieron los dos, que era el barrio Progresidad en Madrid. No me sale bien, perdonad. Progresidad, ¿no? Eso. Y entonces las casualidades estas, que Juan me dice que allí había una señora que le decían Brujita Caperucita. Todo el mundo la conoce, o sea, hay investigaciones de ella y tal, y la señora pues era tipo indigente, ella iba con una capucha roja, con un carrito, y por lo visto se dedicaba a esto, pero yo no sé más nada, es lo que a mí me cuenta. O sea, antes de todo esto,
por lo visto esa calle era de esos balcones que yo he describido. Esa calle era así. Eso se puede ver en cualquier lado. Esos son los balcones típicos de madera antiguo con mucha vegetación. Y es lo que yo veía de lo que ella me quería a mí mostrar. Pues mira, vivo aquí y tal. Y después empecé como a ver lo que a ella le ha sucedido, o sea, como que llegó a ser por una causa por otra y se quedó solita, se quedó sola. Y por lo que se ve, alguien quería su casa, algún familiar quería su casa y esperaron a que muriera. Y sus cosas, que son extras y demás, pues al contenedor. Qué pena. Y ella pues está súper agradecida que yo las tenga. Simplemente esa es la historia de menuda anécdota. Corrígeme lo que me equivoque, pero yo lo que interpreto... Es que perdona, dime. Tengo pruebas de hecho, o sea, hay dos amigos que coinciden en esto, de las cartas, de esta señora que le decían así. Y bueno, muchos madrileños sabrán quién es, quienes han vivido en esa calle, pues saben quién es Brujita Caperucita. Yo no sabía nada, Pero fíjate, simplemente está conmigo ahora mismo. Ahora mismo, pregunto. Y ahora, me refiero que ahora mismo estas cartas han llegado a mis manos. Vale, no, me refería a la posible presencia de ella, porque es que es mezclar un poquillo, pero yo pregunto en alto. Es que fíjate, casualidades, llamémoslo como queramos, pero unas cartas de una señora que tira las cartas, resulta que acaban en un contenedor y esas cartas no podían acabar entre la basura. Y causalmente, esto no es buscar una película y rebuscar, es que dan vueltas están depositadas en la basura, las recoge una persona, esa persona se la lleva a Galicia, de Galicia baja a Extremadura y las tiene ahora Virginia. Yo no creo en las casualidades, sinceramente, y encima, ya hablando vulgarmente como remate, se podría hablar de otro tipo de forma, pero ya para agrandar un poco más la realidad, porque te creo, la verdad sea dicha, no es la historia, es la realidad. Encima ya tenemos a una persona que reconoce haber visto a esa señora ya fallecida. Y justamente, sea o no sea, posiblemente sea esa señora, la Brujita Caperucita, pero sea o no sea la dueña de las cartas, has visto esa presencia, esa fantasmogénesis, ese fantasma en directo. Y tal y como la describo, me dicen que sí, que es así, que es una persona muy pequeñita, era una persona muy pequeñita, delgadita. La cara no se la veía porque ella llevaba una capucha. Y esos balcones los he describido, yo en esa calle no he estado en la vida, y esa calle por lo visto era así. O sea, 100%. Vale, pero ¿cómo puedes describir, aunque lo hayas descrito, a lo que quiero llegar? ¿Tú has mantenido un contacto con esa señora? Pregunto, ¿llegaste a comunicarte con ella, a hablar con ella? ¿Te dio algún tipo de mensaje? Solamente estaba con los brazos así, como diciendo gracias, y nada más. O sea, y yo puedo petrificar y baja, o sea, como las energías se me vinieron. Hasta el ratito después no me empecé a reponer, o sea, son cosas que me suelen pasar a mí, o sea, como lo que hablamos anoche, que luego ya tú hablarás, ¿no? De ese pasillo y tal, pues lo mismo me pasaba, era como que lo estaba viviendo, que estaba allí y las energías me las robaban bien, ¿entiendes? Y te quedas bajo de energía, o sea. Es que está, aunque no te hablase, pero tú crees o supiste interpretar el gesto de que te quería abrazar en plan posible agradecimiento por tener esas cartas. A ver, interpretar, sí, como
Una cosa yo lo interpreté como diciendo, esta es la dueña de las cartas y me está diciendo gracias, y como si ella me mostrara a mí lo que a ella le ha sucedido. Y simplemente este era su sistema de trabajo y acabaron en una basura. Y por alguien que era de su familia, o sea, ella me lo transmitió a mí. Y yo sentía pues ese dolor de ella. Yo sé que ella ya no... Ella ya, creo que ella conmigo no va a conectar más. O sea, no, ella ya está tranquila. Pienso. Sí, como que fuiste tú el relevo de esas cartas y ya como que, vamos, sea o no sea real, pero así es como tú lo interpretas y es lo bonito. Y tú no es que te autoconvenzcas y ya está, sino que ¿por qué no? Eso es lo que yo pienso, ¿por qué no? Pero ahí llegaron, a tus manos. A ver, si en algún momento te piso, te pido perdón, pero es que se está trabando un poquillo o va más lento la línea o algo, pero no te estoy pisando a posta. Es que no te oigo a veces y creo que has terminado de hablar. Sí. ¿Qué te iba a comentar? Puedes a las personas, porque jolín, no sé por qué, pero esta semana hablando con una persona con otra ha salido el tema cartas y justo... al final con Virginia es la persona que me ha transmitido, vamos a darle. Entonces, me explico. Para las personas que quieran iniciarse, porque yo soy un total desconocido en este tema de las cartas, ¿podrías darnos una explicación? ¿Cómo es la metodología? ¿Cómo es la forma de trabajar con las cartas? ¿Hay distintas? La baraja española, ¿hay otras? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que aconsejas? El cómo y el por qué. Suéltate, sé tú y di el por qué haces estas cosas y cómo las haces. Da ejemplos, explícanos, por favor. Pues yo a las personas que dicen, bueno, voy a hacer un curso de esto, pues le diría que no, te pueden decir que la carta emperatriz quiere significar esto, esto y esto, pero en realidad cuando tú montas la baraja, la carta emperatriz ya no es la carta que te está diciendo en un manual. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que ver ahí, esa carta emperatriz no es la carta emperatriz, esa carta es una persona o una situación de esa persona. O sea, a mí me valen los canales estos de... Pues te voy a enseñar el tarot en 24 horas. O me voy a leer un libro. Sí, por leer está todo muy bien, sí. Pero es que hay que ver ahí. Y demostrar lo que estás viendo con prueba de que esa persona diga, oye, pues lo has clavado, ¿no? O sea, a mí, bueno, hace poquito me dijo una persona, me dijo, bueno, pues tal chica está tirando cartas a 30 euros. Y digo, ¿cómo? O sea, en 2 meses tú te has aprendido todo esto y ya estás cobrando a las personas 30 euros. Yo te puedo decir que yo llevo como 25 años con unas cartas. O sea, y es diario, diario. Y a mí ellas me hablan, no, yo no me tengo que ver un manual, a mí ellas me hablan, me dicen, me cuentan una secuencia, yo las interpreto. Que hay que ser un poquito psicólogo para que a esa persona tú no le hagas daño de lo que le estás diciendo. Que eso es muy importante, eso es súper importante, de tú ver ahí una cosa y decírselo de otra manera, ¿vale? Pero siempre con la verdad, siempre. Pues eso es muy difícil, eso no te lo dice un libro. Eso es cosa de un guía que tú llevas ya contigo, de un don o no sé cómo llamarlo, pero estas personas que en 2 meses o en 24 horas se han visto un YouTube de, pues mira, esta es la carta emperatriz, esta es la carta de la muerte, esta es la carta de tal, o el 1 de copas significa tal. No, eso no existe. Para mí no existe. O sea, Virginia, entonces, cuando estás diciendo cómo la interpretas, es que es una de las dudas que yo siempre he tenido. Pueden crear confusión. O sea, una persona
puede interpretar de tal manera esa carta imperatriz que mientras hablamos te agradecería que la muestres a cámara, porque yo la desconozco. Cuando pueda la miras, pero a lo que quiero llegar es de que una persona la puede interpretar de una manera y otra de otra, pero no hay una regla fija de que la carta emperatriz quiere decir esto. No hay una regla fija para nadie. O sea, en un manual te viene lo que significa carta emperatriz. Pero vamos a ver, te significa eso, pero si al ladito está la carta del emperador, eso ya quiere decir algo, ¿no? Si abajo está la carta de la muerte o el 1 de espada o tal, eso es una secuencia de historias, de cartas. Hay que saber cuando están todas juntas, lo que el conjunto quiere decir. Nada más, o sea, pero la carta emperatriz para todas será lo mismo. Para todos los tarotistas será lo mismo, pero luego ya como tú la interpretes, es diferente. O hay gente que las lee todas boca arriba y si una viene boca abajo es muy mala esa carta, pues no. Porque la emperatriz, si la pones derecha, si te sale derecha te significa una cosa, si sale invertida significa otra. Pero por ejemplo, para mí no. A mí me da igual que me salgan invertidas o me salgan derecha o tal. Pero claro, eso es ir avanzando y sobre todo el ver lo que tú estás viendo ahí. No es igual. He empezado al principio desahogándome un poquillo de lo que he dicho del 10%, el 70% y el 20%, pero tú misma te acabas de... Saca la carta emperatriz, porfa, que no quiero que se me quede la espina ahí. Búscala, por favor, si eres tan amable. La carta emperatriz. Tienes la carta emperatriz ahí en la baraja, ¿no? Sí. Que la busque mientras te hablo, porfa, si eres tan amable. Gracias. Que lo que quería comentarte es de que ya que he dado con una persona que no lleva 2 meses, lo puntualizo lo que has dicho antes, que te he escuchado, no te he oído, a lo que quiero llegar es de que, puesto que tú llevas 25 años, 2 décadas y media, me gustaría que, mira, vamos a verla, me gustaría que nos expliques un poquito más sobre las cartas y también que seas como eres, honrada, que des tu opinión personal de cómo ves el mundillo, porque no te voy a hablar de parafonías, psicofonías, como se conoce más popularmente, no te voy a hablar de ese mundillo, porque tu mundillo es otro, pero este canal de YouTube de Tú a Tú con Daniel Barrios es esto, es conocer a gente que me transmita, que me sienta a gusto y conocer todo lo global de lo que significa el misterio. No es solamente parafonías, psicofonías, ya está, psicoimágenes, etc. Todo esto es misterio y contigo, pues mira, ha tocado el tema de la brujería y encantado. Me gustaría, ya que llevas más de 2 décadas y media en este mundillo metida, ¿cómo crees que está el mundillo a día de hoy? ¿Está avanzando? ¿Merece la pena? Lo primero, me imagino que merecerá la pena, es una pregunta-respuesta, pero ¿está un poco podrido tu forma de hacer el tema de las cartas? ¿Está podrido a causa de más personas? Has puesto un ejemplo, ¿vale? Pero tu opinión personal, ¿qué es lo que percibes tú en las tiendas esotéricas? ¿Cómo está el mundillo? Cuéntanos, vamos a resumirlo así. ¿Cómo están las cosas? Pues el mundillo está podrido, como tú lo has dicho. De verdaderos, pues hay muy poquitos. Porque que no cobre hoy en día nadie, lo veo raro, ¿no? Vamos a ver, la voluntad, cuando te cobran la voluntad, pues sí, ¿vale? Yo no lo veo mal. Pero ya eso de 30 euros, 25, esto de las llamadas de teléfono es una vergüenza. Para mí es una vergüenza, no es nada honrado, o sea, no. Porque esa persona se ve que necesita ayuda y está enganchada a ese rollo, o sea, quieren que se lo digan todo bonito por un teléfono. Y eso no es así. Y no tengo ni idea ni cuánto se gastará en esas llamadas, no sé. De hecho, yo he dicho que no, yo no quiero ser... Me han ofrecido trabajo de esto, de teléfono, y he dicho que no. O sea, no.
O sea, me informé y aparte de que a ti misma te dan nada, o sea, nada, a ellos le cobran una pasta, a los que llaman. O sea, pero después también te puedo decir, pues también tengo un amigo que tiene una tienda y tal, y el hombre pues se ha dedicado de siempre a cobrar 30 euros. Ha ido a casa, se ha movido, porque va por zonas en las que no se pueda mover, pues él va. Y oye, allá él, o sea, yo ahí no me meto, ¿no? Pero para mí no es el cobrar por esto, pues no, para mí, los demás que hagan lo que les dé la gana, pero para mí no, porque no me sale. No. A ver, sí, que quede claro que no es una crítica, ni es una crítica constructiva, ni es una crítica con malicia, por decirlo de una manera, cada quien que duerma como quiera, de a gusto. Yo desde fuera respeto a todos, los que seáis auténticos, el que no lo sea, pues él mismo si duerme, si descansa o no descansa, si va por la calle a gusto o le pueden señalar, pero a lo que quiero llegar es de que a mí lo que me indigna es lo que he mencionado antes, que cuando hay ejemplos, sean las cartas, vamos a mezclar un poquito si te parece, sean las cartas, sean medium, sean paragnostas, sean lo que fueren, pero que vayan a una casa y vayan a hablar con un ser querido tuyo que recientemente ha fallecido, le tiren las cartas, vayan allí y vean esa posible presencia, siempre digo posible. A lo que quiero llegar con esto, Virginia, y a quien quiera ver esto, es que hay ese 70% que por desgracia hacen eso. Por desgracia se aprovechan. Poneros en una situación, una persona que ha fallecido su esposa, recién fallecida, y cogen y dice una persona, yo ahora mismo puedo comunicarme con tu esposa, recientemente fallecida. Ese hombre, ese pobre marido, yo creo que si saben, como muy bien sabéis, sabéis, entiéndeme, estáis muy al día en el tema psicológico, que ahora lo hablamos un poquito si te parece, lo que hablamos ayer, pero en este mundillo creo que tiran mucho de psicología y si saben camelarse a esa persona, le sacan 50, 100 y 3.000. Sí. Y si tienen que pedir dinero porque no tiene dinero, ese pobre hombre pide 3.000 euros al banco, pero se lo pagan, porque son unos aprovechados, unos sinvergüenzas y no voy a seguir más. Pero haceros la idea, todo lo feo que penséis, todo eso es lo que estoy pensando. Porque hay que ser muy desgraciado para aprovecharse de una pobre persona que acaba está sufriendo el dolor, la pérdida de su familiar y que chusma, sea telefónicamente, sea físicamente, en primera persona, te saque dinero de la cuenta bancaria, cuando lo mismo eres padre de 3, 4 hijos y te has quedado viudo, es que es para decirles 4 cosas, pero muy bien dichas. Y por desgracia en este país hay muchos, lo tengo clarísimo, esto es una farsa total. Pero bueno, que así están las cosas, por desgracia, menos mal que tú interpretes, voy a puntualizar eso porque a mí eso me desconfía, me desconfía, entiéndeme, ya es una cosa, no es una cosa segura. Contigo me crea confianza porque lo has clavado conmigo y no tenías nada en las redes sociales para saber ese tipo de cosas mías personales. Por eso contigo, pues, lo bonito es eso, que dices, oye, que yo te puedo hacer la tirada gratuitamente, que no tengo ningún problema, si lo que no sé explicarlo, pero me lo pide el cuerpo hacerlo. Si quieres, yo te las tiro. Yo tengo la edad que tengo y es la primera vez que una persona me tira las cartas. Y acuérdate que hasta te lo dije, estando a la distancia me parece un poco cutre, pero con todo mi respeto por delante vaya, claro, pero es que lo clavaste. Entonces, como son cosas que me has demostrado que puedo creer en ti, por eso estamos aquí hoy, porque te considero dentro de ese 10% de que, jolín, que esta señora merece la pena, es honrada y cobre la voluntad, vamos a decir que cobres la voluntad, ¿vale? O cobres esos 30 euros. A mí por lo menos me has creado una seguridad de que no eres una farsante. Que no los quieres cobrar, para mí, yo libremente digo, te honra. Que los demás es una deshonra porque cobren 30 euros, no, por favor, que no se me malinterprete. Creo
humildemente, me meta en el charco o no me meta, siempre he pensado que en este mundillo, si tenéis el don, le tenéis gratuitamente, os han dado ese don, y opino personalmente que os lo han dado por algo, porque tenéis un don especial para ayudar al prójimo, al hermano, lo que fuere. Pero volvemos a lo de siempre, se os puede quitar credibilidad, como igual a nosotros los experimentadores que nos consideramos serios y rigurosos, experimentadores. A mí ya he dicho en más de una ocasión que no me considero investigador, la palabra investigador, hasta que no tenga 60, 70 años, pero a lo que quiero llegar, Virginia, es eso, es que se dice muy pronto soy medium, se dice muy pronto tiro las cartas, como tú has dicho el ejemplo de los 2 meses, pero realmente se están engañando a sí mismos. Pero vale, si te engañas a ti mismo o interpretas las cartas mal o bien, vale. Pero sí, aquí estamos hablando de que por medio está esto. Claro. ¿Qué opinas? A razón de todo lo que he contado. Hacer daño, eso es hacer daño a la persona. O sea, no sé, si encima no sabes interpretarla, pues es hacer daño, o sea, no tener un poquito de sentimiento hacia esa persona, que tienes que tener mucho cuidado de no bloquearla más todavía, porque ya ella tiene un bloqueo. O sea, cuando ella quiere cartas es porque tiene un bloqueo y quiere que alguien se lo solucione. Y claro, si encima viene uno y encima le saca el dinero, pues no, yo no lo veo normal, ¿entiendes? No lo respeto, pero no lo veo normal. O sea, ¿se puede saber el motivo de cómo empezaste en este mundillo? ¿Cómo tanto cartas como el tema medium, que luego vamos a abordarlo, pero qué es lo que te hizo a ti, que te llamó la atención por X o por Y? Me gustaría saber si se podría saber algo de cómo te adentraste en este mundillo. Hasta donde puedas y quieras, ¿eh? Yo, como dice mi hermana, que siempre he sido rarita. Desde pequeña siempre he sido rarita. Siempre me han pasado cosas raritas. Entonces, pues como con 15 años por ahí, mi hermana me regaló unas cartas y empecé con ella, empecé con gente y tal, y así empezó la historia. Y no he parado nunca, no he parado jamás, y siempre las necesito y tal, siempre las estoy mirando y demás. O sea, muchos años ya. Ha llovido ya, ¿no? Que ha llovido, digo. Que ha llovido. Qué suerte, porque por aquí no. No, me refiero a razón de lo que estás hablando, que ha llovido ya hace años, porque te veo que estás nerviosa y que son 25 años, quiero decir, entonces ya ha llovido ya del primer día. Ya lo he sentido. Ya ves. Pues a ver, que tenía yo aquí alguna preguntilla por si acaso. ¿Cómo tus facultades mentales, o sea, me refiero a la mediunidad, más de lo mismo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue la primera experiencia que tuviste? ¿Cómo viste una posible o una presencia directamente, igual que has comentado lo de Caperucita? ¿Cómo fue? ¿Cómo te consideras medium? Como me dijiste a mí hace 24 y 72 horas. Tengo muchas historias, La que te pida el cuerpo en estos momentos, si no está preparado, la que tú quieras, si puedes. Desde pequeñita sí, la que más recuerdo, porque luego encima yo soy un poquito miedosa. Y claro, no se puede ser así. Siendo esto, yo no puedo ser miedosa, eso lo tengo claro, ¿no? Pero bueno, ya se me ha quitado un poquito, Pero no sé, soy miedosa para esto, porque he visto tanta cosa que hay veces que dices, o sea. Y la primera sin experiencia que yo recuerde es de no haber nadie en mi casa y de los cacharros de la cocina, sonar cucharitas y tal, y yo quedarme llorando en la habitación hasta que llegó mi hermana y mi madre, o sea. Después, la cama moverse, o sea, de moverse la cama. Eso eran cositas así de cuando yo pequeña. Pero ya después no. Después he visto que si una señora ahí en mi salón mirándome
Después la volví a ver otra vez en un rincón. Espera, permíteme que este breve inciso, perdóname de antemano, pero es que a veces más de uno lo contáis en plan rápido y es que no. Me explico. Cuando ves a una señora ahí en el salón, por favor, extiéndete un poquito. Y esto no va por tiempo porque haya un horario ni historias. Es porque a mí por lo menos, y a quien esté viéndolo posiblemente también, nos interesa saber el cómo, el cuándo y por qué. O sea, ¿cómo viste esa posible presencia, esa fantasmogénesis, ese fantasma, se comunicase contigo o no, te pusiese la imagen de abrazo, como has dicho antes, lo de la bruja Caperucita, sea lo que fuere? A lo que quiero llegar es cómo es ese fantasma, cómo lo ves, de cuerpo presente. Explícate, ¿cómo fue? Vale, y más de una vez encima. El estar sentada en el sillón, de esto que te dejas dormir, viendo la tele, y te despiertas, y te ves a una señora gordita, o sea, lo que es gordita, como con un pijama y una bata encima, o sea, la bata y todo, como que tenía frío, y mirándote, o sea, lo que es mirándote, y en tus ojos desaparece, o sea, ya no verla más. Y yo decir, bueno, me voy a la cama, o sea, pues ya te he dicho que soy un poquito miedosa. Y después, a los pocos días, verla otra vez. Lo mismo, con la misma vestimenta y todo, pero verla como contra la pared. O sea, en un rincón, contra la pared. Y decir, o sea, increíble, ¿no? Después, otra de las ocasiones, lo mismo, otra señora diferente, puesta en la mesa mirando mi mesa. O sea, de mirar lo que había en mi mesa puesto. Pero perdóname, otra pregunta, es que tengo que ir cortándote, lo siento. La primera, muchos podemos pensar, llámame desconfiado, pero entiende mis palabras. Tengo que ponerme en los dos bandos. ¿Podrías estar en estado onírico? No. Pregunto. No. Pues respóndeme tú. Se puede pensar porque es normal, pero yo te puedo asegurar que no, porque no esa sola señora, sino la otra que te estoy contando, ¿no? Que mirando mi mesa. Después no es que yo sola lo vea, yo sola no lo veo. O sea, mi hijo iba igual. O sea, en una de las ocasiones estamos los dos sentados en el salón y la mesa pegó un bote, o sea, lo que es un bote, como que alguien la tiró para arriba. Y estando él, o sea, estando él a mi lado. Otra experiencia muy curiosa y graciosa a la vez, de estar mi hermana aquí donde estoy yo, ahora mismo en la cocina, y de decir, huele a marihuana. Digo, pues aquí marihuana no. Yo no lo olía ella sola, porque con los olores también tengo yo ahí un rollito de que me vienen olores. Bueno, pues salgo yo al patio y me viene ese olor. Digo, es verdad. De hecho, me asomé a ver si mi vecina o algo, digo, pero mi vecina no la veo yo fumándose una marihuana, o sea, ¿no? Bueno, pues al día siguiente ya estaba mi hermana, había una prima mía y yo. Y mi prima y mi hermana volvieron a oler otra vez el mismo olor y en la misma zona, o sea, ahí había una presencia en ese rinconcito donde ella señalaba, porque más bien lo olían ellos, yo nada más que lo olí una vez. Y ahí debería de haber alguien. Y por eso te digo que tengo pruebas, o sea, mi hermana... No lo viste, ¿no? Prima lo estaba oliendo. Se vivió una clarísima, entiendo, una clariesencia, pero tú ahí no viste esa posible fantasmogénesis, no la viste en ningún momento, ¿no? Pero la sentiste. El olor, no, sentirlo tampoco, era el olor. De hecho, otras noches, ya últimamente no pasa, pero otras noches, el olor a tabaco de alguien que está fumando al lado tuyo en la cama. O sea, al lado. Otra noche, niño dijo... Perdona. Lo del tabaco, ¿lo asemejas con alguien? Pues lo asemejo a un señor gordito, antiguo,
Se me viene eso a la cabeza, pero no lo veo. Pero Bueno, ha sido varias veces como que te visita, él viene. Ya hace tiempo que no viene, o sea, pero es curioso porque es el olor característico que yo digo, bueno, ya está aquí otra vez. El del tabaco, como sí, yo le sí, digo, sí. ¿no? Como el de la marihuana, que ¿sabes? Y otra de las noches, pues una voz de niño decir mamá en tu oído o en tu oreja, o sea, y además una voz angustiosa, angustiosa. Y Una voz en directo, claramente. sí, el despertarte y de ese chillo de decirte mamá en la oreja, o sea, pero ahí sentí yo que no era bueno, o sea, no estaba yo intranquila, como que no me gustaba a mí, ese niño a mí no me Yo gustaba estoy, nada. yo estoy disfrutando y viene justamente, estoy disfrutando como un niño porque no hemos hablado de esto realmente y son ejemplos muy, muy sonados, muy claros, pero los has vivido en primera persona. Encima deduzco que con tus palabras, con el tema de la marihuana, el tabaco, el tal, hay más testigos como tu hijo, tu hermana, y es que el mismo olor, estáis todos corroboráis el mismo olor, que es el mismo. Es muy trascendental, es muy significativo lo que estás diciendo, pero tengo una duda que preguntarte. Tengo una duda y quiero formularte una pregunta. De los 25 años que llevas en este mundillo, ¿tú sabrías darnos una explicación de esos flashes, flushes, como queramos llamarlo, determinarlo, esos flashes que te vienen a ti de el nombre, como lo que hemos hablado de Jorge? Ahora escuchas ese mamá o hola, como has dicho, no recuerdo ahora mismo lo del niño, en el oído, esa voz en directo, esa clarisencia, ese olor. Y dentro de todo ves a una señora, luego en una mesa de día ves a una señora, o sea, despierta, quiero decir, ni estado onírico posible ni posible, directamente lo ves. Pero tú, olvídate de la interpretación, tú entiendes, comprendes el por qué se pueden presenciar hacia ti para necesitan ayuda, que por eso reitero, 25 años. ¿Tú, cuáles han sido tus conclusiones del por qué en tu propia casa aparecen esas entidades? ¿Por qué? Pues lo primero, yo creo que ellos están en todos lados. Igual tú tienes uno a tu lado, pero no, como al no ser sensitivo, pues no lo sientes, o él mismo no te puede hablar, o simplemente buscan luz, van buscando a las personas que saben que le pueden ayudar. Tampoco hay que indagar en esto porque ellos son caprichosos y tan pronto aparecen como que no aparecen. Tampoco hay que estar preguntando el por qué está aquí, o sea, no. Yo lo que hago cuando hay alguna cosita así, pues pongo vela por si la necesita, ¿vale? Simplemente, pero preguntar y estas cosas, pues no, a mí no me sale, porque si ellos están aquí es por algo, o sea, ellos te están buscando para que les ayudes, y si ellos te lo quieren contar y te lo quieren decir, pues muy bien, o sea, yo les escucharía o lo que fuese, ¿no? Pero yo prefiero que esté todo en secreto y no buscar más de lo que hay. O sea, para mí no es justo, no, simplemente, porque tan pronto vienen como que se van. Simplemente es que tampoco puedo explicar mucho porque no lo entiendo yo. O sea, yo muchas veces me quedo pensando, digo, ¿pero por qué pasan estas cosas? O sea, A ver, yo creo, yo es que como actúo por impulso, como tú sabes, como ya has visto en estos días que hemos hablado, yo te lo digo en directo lo que estoy pensando. A ver, no concibo, no entiendo entonces, porque me parece una contradicción y no malinterpretes mis palabras. Si tú crees que no hay que indagar más, por decirlo de una manera, si te parece,
si esas entidades se van a presentar delante tuya, sea en una vivienda, sea donde fuere. Entonces, cuando estuvimos hablando de investigadores de renombre en este país ayer, que los sigues, que los sigo, pero entonces cuando tú ves eso, que van experimentadores, yo me incluyo ahí, por eso quiero hablarlo y entenderte mejor. Cuando vamos a experimentar y hacemos todo tipo de pruebas parafónicas con todo el material posible e intentamos interactuar con el fenómeno, lo ves, lo sigues, pero entonces crees que no estamos haciendo las cosas bien porque no tenemos que ir a buscarlo. Si quieren, ellos se van a presenciar, ¿no? Explícate un poquito, por favor. ¿O te he entendido mal? En el sentido vuestro, sí. Porque vamos a ver, se tiene que investigar todo, o sea, para poder entender, para poder, además que para poder entender, para poder explicárselo a los demás y tal, en el sentido vuestro. Pero en mi sentido, o sea, como yo no los quiero buscar, o sea, yo no quiero investigarlos, yo si lo veo, yo no les voy a preguntar si a mí me quieren hablar, porque no he tenido la oportunidad de hablar con un espíritu, o sea, no la he tenido. Yo los he visto, o me han tocado, o los he olido, o me han despertado. Que no es poco. Pero yo el ir a buscarlo, no. O sea, yo no. Vosotros sí. Vosotros lo entiendo perfectamente. Y a mí me gustaría, como te dije, sí, una investigación y yo estar, pero yo no voy a ir a buscar nada. Yo al tipo ayuda. O sea, tipo ayuda. Me encantaría tipo ayuda. Y a todos los que vais como vosotros, yo siempre se lo digo, por favor, dejad una vela allí. Una velita. Me lo repetiste en más de una ocasión ayer, es verdad. Una vela blanca pequeña, con cualquiera, pero que dejemos una luz, una iluminación. ¿Por qué? Es que somos diferentes, o sea, yo me considero sensitiva y a ti te llamo investigador, o sea, somos diferentes, no es un... Entonces tú es normal que lo vayas a buscar, pero no vayas a buscarlo, sino vas a ver lo que pasa para poder expresar la vivencia, ¿no? Comprender y aprender y entender. No buscarlo, o sea, yo no me voy a poner aquí ahora mismo en mi casa con una ouija a contactar con nadie porque me parece una falta de respeto muy gorda. Ajá. O una bola de cristal a contactar con un muerto, no. O sea, me parece que... Explícate, para los que practiquen la ouija, para ti, tu opinión personal, que aquí nadie es perfecto, tu opinión personal, ¿por qué para ti es una falta de respeto? Pues yo no voy a defender ningún bando, yo solamente quiero escuchar, aprender y entender. Pues estás llamando a unos seres que están tranquilitos y que no los tienes que molestar simplemente. O sea, simplemente ellos cuando están muertos, pues están muertos y se ha acabado, se ha terminado, tú no tienes que ir a buscarlo, como te he querido decir antes, no hay que ir a buscarlo para nada. O sea, y yo he hecho ouija, he hecho lo otro, he hecho espiritismo, que es mucho peor, pero tenía 12 años, o sea, y lo pasé fatal, o sea, es fatal. Y es una cosa que te come la cabeza las personas que la están haciendo y es como un vicio, o sea, siguen haciendo, o sea, yo aconsejo que por favor, con cosas que no conocen, pues no deben de manipular cosas que están ahí, que están tranquilas, o sea, no. Sí, que no es un juego, que no vayas a practicar una experiencia, buscar una experiencia paranormal, una experimentación o una ouija, como estás diciendo, y molestar. Si lo haces es por otro fin, pero no por curiosidad, por decirlo de una manera. Y te entiendo ya por dónde quieres llegar. Ahora que has dicho eso, también me está viniendo a la mente, como finalizamos ayer la conversación telefónica, de que volviendo otra vez al campo de las cartas, acuérdate que te dije como consejo humilde, como yo he hablado con gente y he conocido gente que nos hemos cruzado y me he dado cuenta, y me puedo equivocar, pero es mi opinión personal. Cuidado con el tema de las cartas, al igual que tú has dicho ahora la ouija, que estoy totalmente de acuerdo,
cuidado, porque opino personalmente que el tema cartas, hay muchas personas, creo yo, y he conocido, que empiezan a hacer las cartas, empiezan a preguntar y al final acaban teniendo dependencia. Y la dependencia es muy peligrosa en todos los aspectos, en todas las facetas. Entonces, ¿qué opinas a razón de lo que te comenté ayer como consejillo ahí, simplemente anotación? ¿Qué crees? ¿Es importante, no es importante con el tema de la dependencia? Claro que es importante, porque llega un punto que las cartas las necesitan para que le digan, oye, si cruzo a la derecha me voy a encontrar con trabajo o no. Pues no, tú lo tienes que buscar, vamos a ver, el trabajo no va a venir a ti. O sea, simplemente. O sea, claro, es que le crean dependencia, o sea, que sí, porque llega un punto que las necesitan y sobre todo, yo no sé qué es lo que pasa, que si pagan es mejor. Si pagan es como mejor, o sea, se lo creen antes, lo que en unas cartas le están diciendo. Esto es así, porque la gente no por que te diga un cacho de cartón de esto, oye, pues sí, pues mañana vas a encontrar trabajo. Pero esa persona, o sea, yo a mí me tengo a alguien que le estoy tirando cartas y las cartas a mí me dicen, pues mira, sí, te va a salir un trabajo. Sí, aquí hay algo de trabajo. Pero vete a buscarlo ya, o sea, empieza ya. Yo se lo digo así, porque si te quedas parado ahí, pues no, ¿sabes? O sea, estoy totalmente de acuerdo y te voy a decir por qué. Perdona, creía que... Sigue, ¿qué decías? Que las cosas hay que si en la carta esta te sale un trabajo, pues tienes que darle un giro a lo que estás hablando y decirle, oye, pues vamos a ver, que sí que te sale un trabajo, ¿vale? O ya no me refiero a trabajo, otra historia, ¿no? Y si te lo están poniendo mal, o sea, si estas cartas están poniendo mal la historia de que pues hay que darle un giro a total, o sea, psicológicamente tienes que hablar a esa persona de que tiene que ir por el otro lado, o sea, no sé si me explico. Sí, mira, las dos cosas que te iba a mencionar era que vamos a ponernos simplemente con el ejemplo vulgar primero, considero vulgar porque es muy sencillo, que es izquierda o derecha. Hacer las cartas y si voy por la izquierda o por la derecha. Vamos a quedarnos simplemente ahí. Si te sale izquierda, vas a ir por la izquierda. Pero ya esa persona, desde por la mañana, ha tenido la dependencia de tirar las cartas y ya sale a la calle sugestionada. Ya con miedo de, han cortado esta calle, vamos a hablar irónicamente, y me obliga a ir por la derecha. A ver si me va a pasar algo malo, etc. Son ejemplos basiquísimos, vulgares, pero ¿por qué no? Ya las personas se pueden autosugestionar. Entonces, cuidado que es peligroso. Son ejemplos muy sencillos, pero profundos, pienso yo. Y lógicos. A veces yo le digo a esa persona cuando yo le he tirado unas cartas, ¿no? Y a lo mejor al día siguiente vuelve otra vez a decir, oye, pues mírame esto. Y yo sabes que le digo simplemente, porque es como yo lo veo, que no se puede hacer otra vez las cartas. Que hasta los 2 meses no se puede mover otra vez unas cartas. Para mí está prohibido. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, te la hice anoche. Pues hasta dentro de 2 meses no me vuelvas a preguntar porque te voy a decir que no. Porque para mí la vida se va moviendo poco a poco. Entonces las cartas no te van a decir de un día para otro, oye, van a cambiar aquí el chip, no. ¿Sabes? O sea, que hasta dentro de 2 meses, no. Hombre, he esperado más de 3 décadas, así que no tengo ninguna prisa. Ninguna. Pero, sí. Pero realmente me encantó. Por eso reitero de que tenía ilusión de que estés aquí. Eso tenlo muy claro. Pongo la mano en el fuego que esta señora lo que está explicando es como lo vive, como lo siente y jolín, que estoy hablando en primera persona, que lo viví hace 24 horas y es que es verdad, y ya está. Clavó cosas que no puedes saberlo a razón de las redes, son personales y ahí se quedarán. ¿Sabes una cosa que me ha molestado, que he escuchado a causa de los años? En este mundillo te cruzas con gente y te voy a poner 2 ejemplos que me vienen a la mente ahora. Uno es de ir a un sitio a experimentar, a ir a un enclave abandonado y decir una sensitiva,
sensitiva, pongo las exclamaciones. Cuidado, y ahora cuando entréis no toquéis las paredes porque se os van a meter los demonios. ¿Qué opinas? ¿Es posible? ¿No es posible? No quiero... Pongo las exclamaciones, pero oye, no hemos hablado tanto. Posiblemente diga sí, por esto, o no. Así que da tu opinión personal. ¿Se nos pueden meter los demonios tocando las paredes en cualquier enclave abandonado? Ahora que has nombrado la palabra demonio, para mí los demonios no son malos. O sea, no se te va a meter un demonio en el cuerpo, o sea, que no. O sea, yo es como lo veo. O sea, para mí los demonios no son malos. ¿Por qué es un demonio? Vamos a ver, ¿por qué? Primero que empiecen a explicar por qué es un demonio. Esa entidad, ¿por qué es un demonio? No tiene el porqué de serlo. Simplemente. Y eso de que, no sé, no toquen las paredes, no... Yo creo que ahí, en los sitios donde vosotros vais, o aquí en mi casa, o en cualquier sitio, ellos están ahí porque están atrapados entre los dos mundos y necesitan ayuda, simplemente. Igual no han tenido familia o no han tenido cariño, han tenido que volver aquí por lo que sea. No lo sabemos y, como te he dicho antes, yo tampoco quiero saberlo, es como un secretillo ahí y es la pasión de todo esto, ¿no? De vivirlo así. Pero ¿O no son conscientes de que han fallecido? Pregunto. A veces. Ya te contaré personalmente un caso, personalmente mío, que no quiero contarlo así porque no me sale. Y te puedo decir que esa persona, esa entidad, no sabía que había fallecido, o sea, no lo sabía. O sea, acababa de fallecer y estaba en su casa, ¿vale? Y lo he vivido yo, ya te lo contaré cuando yo pueda contarlo bien. Si quieres te lo cuento en directo o como tú quieras, pero primero te lo contaré personalmente porque me parece un poquito fuerte y de respeto y no... Vale. No, tú puedes contar lo que quieras. Puedes contar lo que quieras. Con nombre y apellidos, sin nombre y apellidos, contar a medias el caso, hasta donde puedas llegar, o no cuentes nada directamente y punto, no hay que darle más vueltas. Pero vamos, que quiero indagar en otra cosa. Anoche, después de tirarme las cartas y de hablarme de cosas que tú estabas viendo, porque me cuesta entenderlo, de que estás viendo, te vienen esos flashes, me hablabas de un pasillo. Cuéntanos un poquito. No tengo ningún problema en que cuentes. Vale, pues mientras que hablaba contigo, bueno, escribíamos y audio, pues de repente, no sé, te veía a ti en un pasillo. Te veía acojonado. La palabra acojonado. Veía puertas a los lados, el suelo es como te lo describí, lo veía como con unos dibujitos, como que los azulejos del suelo eran unos dibujos y la puerta del fondo pues que se abría. Y como la luz amarilla, como una luz amarilla enorme, es como lo sentía yo y como que yo estaba en tu pellejo o en el pellejo de alguien de ese pasillo, o sea, o verme yo misma ahí en ese pasillo, lo veía clarito, o sea, claramente. Y me ha pasado contigo y me ha pasado con varias personas de sentir eso, ¿sabes? De sentir cómo se siente esa persona. O de contarme un accidente, pues también me he puesto en ese pellejo. Y de ver cómo tenía la cara del accidente y tal, y sentir el sufrimiento de esa persona y en fin, lo del pasillo es como te lo digo, como te lo describí, y como que había ahí un miedo, ya te he dicho yo que yo también soy muy miedosa, no debería, pero soy miedosa, no me lo puedo quitar, y era, o igual era mi miedo o el tuyo, no lo sé. Pero que no pasa nada por reconocer la palabra miedo. Yo siempre digo y diré que no se te van a caer los anillos por ello. Yo ya dije en su momento que donde he pasado miedo, la palabra miedo,
fue en una alerta ovni con un amigo Soros, a las 5 menos cuarto de la madrugada. Pero si tenemos que incluir la palabra miedo, a todos los sitios voy, hablo en primera persona con respeto. Siempre hay que respetar a esas posibles entidades que estén enclavadas en el lugar o que sean armas de paso. Pero mi opinión personal es de que, no es mi opinión personal, sino mi vivencia personal es de que si tengo que decir a modo la palabra miedo, fue en una leprosería en la cual no tiene que ver nada con esos azulejos, con esas ramillas que me comentabas, la iluminación, no sé si era blanca, amarillenta, como tú me mencionabas, pero lo del pasillo, te comenté lo de unos azulejos verdes, me dijiste que no, que tenían rayitas, que tenían como ramas, mejor dicho, pero a mí lo que me sorprendió mucho es que dijiste, veo una puerta, doble puerta, blanca y con cristal. Y ahí me quedé yo pensando y dije, a ver, de lo que comenta, de que las paredes están que se caen, que tienen eso de las ramas, los azulejos, me quedé pensando y dije, puede ser cualquier sitio. Me escribiste Alicante, para que veas que aquí no se miente, se dice la verdad. Y claro, Aguas de Busot, me quedé pensando y tengo que indagar y revisar todo el material que tengo, y lo mismo hay alguna pared con el estilo que tú estás mencionando, pero vuelvo a reiterar, me quedé con la puerta doble blanca y con cristalera. Y encima añadimos de que me veías con algo en la mano, en el pasillo, pero que tú lo que sentías era miedo a razón de mi cuerpo, de mi vivencia, lo que fuere. No sabemos explicarlo, pero te mandé un par de fotos y en esas imágenes, en esas fotografías, me llamó mucho la atención porque a la velocidad de la luz dijiste, esa es la puerta. Y es que era muy significativo porque es que era clavada a razón de lo que tú me habías dicho anteriormente. Bueno, pues a quien siga este humilde, sencillo canal de Tú a Tú con Daniel Barrios, decir que podría ser en la leprosería. Y justamente, da tu palabra, di lo que quieras en este inciso que te pido que hagas. ¿Tú has visto algo del canal de YouTube desde ayer para épocas atrás? ¿Has visto algo del canal mío? Pregunto. He visto el vídeo que me mandaste de ese pasillo. Ya, pero no me estás entendiendo. O me estoy explicando yo mal. Eso fue ayer, cuando yo te lo mandé posteriormente. Mi pregunta es, anteriormente a que yo te enseñe el canal de YouTube mío, a lo que estamos aquí ahora mismo, ¿tú has visto algo, has indagado algo mío? Nada. O sea, nada. Vale, nada, pues... no. Es que se está asomando mi hija por aquí ahora mismo. Muy buenas. A lo que quiero llegar es de que, ¿cómo decirlo? El momento que he pasado la palabra miedo ha sido ahí, justamente en ese pasillo. Escuchamos, como mencionan en el libro de Respuestas del Más Allá, escuchamos un arrastrar de muebles. Ya no estábamos grabando ahí en esos momentos. Fíjate si la causa es tan inteligente que no estábamos grabando en esos momentos. Se oye un arrastrar de muebles, se oye un caminar, lo voy a contar brevemente, y después de ese caminar, corriendo hacia un tiro de la escalera. Y todos con el cuello al unísono, mirando y siendo conscientes de dónde iba a dirigirse lo que estábamos escuchando. Y eran pasos clarísimos. Pongo la mano en el fuego por mí, por todos los compañeros que dijimos y sentimos lo mismo. Y, jolín, fue pánico. Cuando el compañero amigo Raúl, acuérdate que te salió el nombre de Raúl también, que vas juntando todo y por algo estamos aquí esta noche. El amigo Raúl dio el portazo a la puerta, sin romperla ni nada, simplemente un golpe seco, y lo que yo sentí en esos momentos, al entrar por esa puerta, no vi nada, no voy a agrandar la historia, no vi nada, pero ese miedo, ese pavor, ese pánico de que nos íbamos a encontrar con algo, con alguien, lo que yo viví desde que se escuchó ese arrastrar de muebles tan sumamente claro, pero de alguien físico moviendo ese mueble,
arrastrándolo, ese caminar y ese corretear y bajando escaleras, cuando abrí esa puerta, yo no sé expresar ese posible miedo que sentí. Y, jolín, sea Alicante, sea las paredes, sea de distinto color, sea lo que fuere, pero esa puerta tan significativa, que la claves, la puerta blanca con cristalera, doble puerta, y al abrir la puerta sentir eso que tú sentías anoche, sea 50, 80, 100% que lo clavases, no concibo, no entiendo el por qué lo sientes tú desde tu casa en Extremadura, pero justamente de todas las experimentaciones que he vivido hasta el día de hoy, esa fue la más significativa en la leprosería. ¿Qué opinas? ¿Qué puedes, ¿Y tú no crees que ¿Cómo? ese correteo, el correteo que oíais vosotros, o sentíais, no crees que era un nene, un niño? Es que de la manera que sonaba ese arrastrar de muebles y esos pasos, no, yo creo que no. Me quedo con tus frases de que a lo mejor podría haber una entidad allí que sea un crío, no te lo discuto. Para quien siga este canal, en ese rellano, cuando abrimos la doble puerta, en ese rellano, ese momento de miedo, ahí es donde se obtiene, en otra ocasión, al principio cuando fuimos, se obtiene la parafonía de Santo Francisco, una voz cantarina femenina. Pero sea niño, como preguntas, o no sea niño, hayan entidades allí que sean, por desgracia, niños o no, no sé decirte, mi sensación, mi percepción no era de niño, era de causar miedo o respeto a los que estábamos allí presentes, físicos, vivos. Y a razón de la pregunta del niño, ahora que me estás comentando, sea ese Santo Francisco que desconoces, porque no hemos hablado de ello, y aunque te haya puesto el vídeo, no sé si lo has visto o no lo has visto, pero ese Santo Francisco para mí lo más claro, ese corretear en una experimentación paranormal, ¿vale? Hablando de parapsicología, parapsicobiofísica, como bien acuñó don Germán José Valdés, no hablo de ufología, que ahí es donde me refiero con Guillermo López, que también hay otro, el primer de tú a tú que hice, que ahí hablamos de donde pasé miedo de verdad. Empezamos fuerte ese día. Pero a lo que yo te quiero llegar, para no extenderme más, pregunta, ¿por qué crees tú que sea ese posible niño que tú creas que es el que hizo el arrastrar de muebles y corretear, sea ese Santo Francisco de esa voz cantarina femenina clarísima para mí, la mejor parafonía que hemos obtenido yo creo a día de hoy, o que hayamos sabido, hayamos sido conscientes de que hemos obtenido, porque se nos pueden escapar muchas, somos humanos, pero ¿tú por qué crees, Virginia, que esas entidades siguen ahí enclavadas? Sean al mar de paso, sean que están ahí enclavadas, fallecieron, no fallecieron allí, pero ¿por qué están allí? Vamos a profundizar un poquito más. Tu sensación, tu opinión personal y tu experiencia. Pues como he dicho antes, porque están ahí porque lo han pasado mal en la vida, han muerto ahí, están mal. También tengo como una pequeña teoría de que hay alguien muy fuerte, una entidad muy fuerte que los atrapa, se los lleva allí a esa oscuridad. Que ahí está el problema, ¿no? Ahí yo creo que hay unos cuantos que mandan sobre los buenos, no los deja irse. Tengo muchas teorías, o sea, sobre todo en esos sitios así grandes y oscuros y alejados, pues creo que hay alguien muy oscuro, muy malo que los tiene ahí metidos, los atrapa. Hay alguien muy fuerte ahí, una energía muy fuerte, muy negra, o sea... ¿Cuál es el nombre que tú determinarías por lo que hayas leído en tus lecturas, etc.? ¿Cómo podrías titularlo? Si puedes titular a esa entidad oscura. Ponerle un nombre. Serafines, yo qué sé, lo primero que tú creas. Son ¿Demonio? como tipos de demonios, Sí, pero
pero para mí no tiene que por qué ser mala ese demonio tampoco. O sea, yo lo que sí sé es que nosotros somos los vivos, ellos son los muertos, y contra nosotros no tienen nada que hacer. O sea, ellos quieren que tengamos miedo y absorben de nosotros las energías, o sea, sí. Y nada más, o sea, pero por eso a mí no me gustaría, lo de miedo, a mí me gustaría quitarme ese miedo, porque a mí me hacen daño, me absorben más. Uh-huh. Que poco a poco me lo voy quitando, voy siendo más fuerte, ¿no? Pero ellos lo que quieren causar es eso, miedo. Porque no creo yo que sean tan fuerte como para hacer. Bueno, sí, también si cogen energía, ellos pueden tirarte con un vaso, por ejemplo, o lo que haya, y hacerte mucho daño. Ahora que hablar de vaso, justamente ahí en ese pasillo nos tiraron un vaso, una taza de café, justamente. Y si no has visto el vídeo, pues es que hablo de ello. Es que me estás dejando un poquito... Lo he visto hace un ratito el vídeo. ¿Ya lo has visto? Sí, pues, una taza. Y entonces pueden hacer mucho daño, pero por eso hay que ir fuerte. A esos sitios hay que ir fuerte. Si vas ya con miedo, pues el miedo ya te come por dentro, o sea, te sugestiona, ¿no? Hay que ir bien. Eso también yo creo que son tablas, eso también es igual imagino que cuando viste tú la primera entidad que viste en tu casa, no creo que sea como ahora si dejamos la videollamada y vuelves a ver otra entidad. Eso creo que son tablas, es lo mismo. No es lo mismo vivir un fenómeno paranormal, un fenómeno poltergeist yendo el primer día. A ver, impactante va a ser siempre, yo pienso, humildemente hablando, pero lo que te refieres, que quiero entender que estás diciendo de ir a una experimentación paranormal, pues yo pienso que lo primero que tienes que pensar es de que no vayas con ese miedo, estoy totalmente de acuerdo, ni vayas sugestionado, ni vayas pensando en nada. Simplemente mente libre, mente despejada, en blanco, y vamos a vivir la experiencia y lo que pase, ha pasado. Ahora, cuando finaliza, tú por tus experiencias, desconozco si ha sido experimentación en alguna ocasión, pero ¿pueden acompañarte esos seres oscuros, esos seres buenos, malos, como quieras determinarlos? Pero tu opinión personal, ¿te pueden seguir hasta tu casa? Esto te pregunto. Lo puedes llevar para casa perfectamente. O sea, sí, has dicho. Sí. Sí. Se van contigo, o sea, directamente. Tú te los llevas, o sea, se te pega a ti esa energía. Yo pienso que hay que ir protegido de cosas, de cada uno en la creencia que tenga, directamente. Pero es que te atrapa, o sea, esa energía te atrapa, te lo lleva. O sea, te lo digo porque yo he tenido una sensación de haberme llevado a alguien a mi casa y de yo misma irlo a devolver a donde me lo traje. Que parece un poquito, pero me lo llevé. Me lo llevé porque es que lo noté y... a ver, la historia es que yo estaba en un parque sentado con mi hijo este que también ve cositas, ¿no? Y de repente se empezaron a apagar las farolas. Una, otra. Y cuando llegó a nosotros, empezó a hacer un frío enorme. Esa sensación de pelos de punta y de decir yo y mi hijo, vámonos de aquí. Y nos fuimos. Y seguía con nosotros, o sea, se notaba que seguía porque el cuerpo los pelos de punta y tal. Y como... esa bajada de energía que lo notas. Y bueno, al día siguiente no sé el por qué, pero digo, aquí nos hemos traído a quien sea, yo no sé quién sería, pero era fuerte, o sea, era uno de estos fuertes. Y al día siguiente a la misma hora me bajé al mismo sitio que está por aquí cerca de mi casa y yo misma se lo dije, digo, aquí te quedas. O sea, no sé si sería así como te lo estoy contando, pero yo se lo dije, digo, te vuelves a quedar en tu sitio, aquí, en el banco donde tú estabas. Y me fui para casa tan tranquila y se me quitó todo
todo eso que tenía yo metido en la cabeza. Eso te iba a preguntar, ¿podría ser psicológico? Y nos invadió, esa cosa nos invadió. No podría ser psicológico entonces, sino que tú notaste, percibiste físicamente que algo se te metió. Se metió, no, se pegó. Se nos pegó a los dos, sí. Porque lo sentíamos perfectamente y es que eso se siente totalmente. Yo es que entonces, te lo puedes llevar contigo, o sea, no es que te lo lleve, él se pega a ti, o sea. Entonces hay ocasiones que nosotros, por ejemplo, hablando grupalmente, nos hemos vuelto 3, 4 personas a casa, pero como tú muy bien has dicho anteriormente, estoy totalmente de acuerdo de que absorben la energía y absorben también la energía de nuestros aparatos. Nos hemos quedado sin baterías cuando estaban hasta arriba, han durado 10 segundos cuando ponía el ordenador que te ofrecía 3 horas de batería y nos hemos quedado sin teléfonos móviles, sin red, y sin batería directamente del móvil y nos hemos quedado totalmente incomunicados y nos hemos ido, esas 3, 4 personas, cansadísimos, agotados, pero físicamente, además de psicológicamente, físicamente. Y, jolín, yo nunca he tenido que volver para devolver a esa entidad que se me haya pegado, nunca lo he pensado de esa manera, pero o lo mismo no nos han acompañado, pero sí han podido absorber de nosotros estando allí in situ, ¿no? Pregunto. Yo no sé por qué, pero lo pensé, digo, mira, a ti te devuelvo yo de donde te encontré. Así directamente hice porque sí, porque me salió así y creo que hice bien. Porque como tú dices que te encuentras cansado, te encuentras agotado, sin ganas de nada, malhumorado. Así me he pegado yo días y días y días muchas veces y lo he sabido, digo, tengo a alguien conmigo, o sea, lo tengo. Y muchas veces de saberlo quitar, o sea, de no... Igual se ha ido solo o yo misma me lo he quitado con mi buen rollo, o no lo sé. Pero muchas veces de sentirme como tú has dicho. Esa bajada de energía, el cansancio, mal humor, de no ser tú, de no tener ganas de nada, como con depresión, algo así. Y que te dura un tiempo. O sea, a ver, por tocar otro campo, Virginia, ¿qué podrías aconsejarnos, por ejemplo, cuando unas personas sienten que un ser querido, un familiar, está en su vivienda, está ahí con ellos, ya no sabemos el cómo ni el por qué, pero sienten que está allí? Yo lo que quiero es aprender y entender y comprender, como te he dicho al inicio de la conversación, y saber si tú tienes esos flashes, pero también ese conocimiento y esa experiencia. Entonces, por lo que tú hayas vivido, que yo lo desconozco totalmente, pero ahora que estamos hablando, te quiero preguntar, cuando a ti te viene alguien y te puede preguntar, oye, yo siento que está mi padre aquí fallecido, ¿cómo puede ir hacia la luz? ¿Cómo puede avanzar? Dejar la pena de que ya no está con nosotros en este mundo físico, ya desencarnado, ¿cómo puede seguir hacia la luz? Una forma de hablar. O una energía, una entidad negativa, un ser oscuro, como tú has dicho antes, que está en la casa y está molestando. A mí me han escrito unos cuantos en privado, nunca lo diré, me lo llevaré hasta la tumba, pero a mí me gustaría saber y aprender cómo podrías tú, ya que considero tal, ¿tú cómo podrías aconsejarles? Para unas velas, un tal, yo te voy diciendo por recordar, pero tú, ¿cuál es tu forma de trabajar? Si podemos llamarlo la palabra trabajar. ¿Cuál es tu forma? Pues la forma es que si de verdad lo siente, si de verdad siente esa persona, es hablarle mucho y decirle que este no es su lugar, que su lugar ha terminado aquí y debe de irse. Y se le ayuda con vela. Simplemente, no es más. Simplemente su no es este. No deben de quedarse aquí para nada. Ellos deben de buscar salud. Deben de irse. Y se les ayuda con las velas. Y
y se le ayuda muchísimo. ¿Hay algún tipo de ritual, algo? Pregunto. Yo he escuchado lo de las velas, vale, pero ¿hay algún tipo de ritual? Poner sal en la entradita de casa, cosas que tú recuerdes que puedas aconsejarnos, que vale, yo he escuchado, pero yo no entiendo. Tú sí entiendes. Y las 2 décadas y media eres tú. Entonces, por tus experiencias vividas, aunque no necesito nombres ni apellidos, vuelvo a reiterar, como anteriormente hemos hablado, pero tu consejo, sea una entidad positiva o negativa, pero quieres que hacer una limpieza en una vivienda, como se dice. Entonces, simplemente poner una vela, pero ¿hay algún ritual? ¿Pedir algo en alto o internamente? ¿Cómo? Yo, por ejemplo, lo que te he dicho, hablarle. A esa entidad hay que hablarle. Que ella te va a escuchar directamente. De velitas blancas. Y después yo también tengo unas cosillas ahí que cojo hojas del laurel y las quemo y las en una bandejita y voy por toda la casa, por cada rincón, no me dejo ninguno y es como para ahuyentarlos, para que no vengan. Después tengo otras historias con romero, pues hacer lo mismo, o yo por ejemplo lo tengo en la puerta de la calle, o sea, en la reja, ahí tengo el romero pinchado. Cada uno tiene unas historias, pero yo lo que más hago es eso, laurel, romero, las velas, sobre todo las velas. Por ejemplo, si hueles ese olor en un punto de santidad, pues ahí es donde hay que poner la vela, porque ahí está. Esas cositas que cada uno, luego yo también respeto a los que rezan, porque hay gente que reza mucho y tal. Totalmente. Pero yo es lo que más bien hablarle, o sea, hablarle. Igual tienes respuesta, igual ellos te responden, ¿sabes? Simplemente, o sea, de hecho yo lo he hecho, lo he comprobado, con un ser querido mío, he estado con él paseando en su casa y decir, sí, este es tu salón, esta es tu cocina y tal, pero tú aquí ya no debes de estar, tú ya hiciste tu labor y comprobar que ya no está, o sea, él ya no está. Entonces, una fe, tienes que tener fe en eso, o sea. Perdón. Pero espera, perdona, porque es que te he podido entender mal, ¿vale? Con un ser querido, no tenemos que entrar en más datos, has estado paseando, caminando por la vivienda, pero ese familiar ya había desencarnado, ya había fallecido. Sí, él murió. Y de esto que te viene su olor, ¿sí? Te vienen como mensajes, pistas, o sea, como si te diera pistas de soñarte con él, unos sueños muy raros y de una noche de tú verte con él en casa. O sea, nada, tranquila. O sea, tú en su casa y decir, mira cómo está llorando y tal, la persona que estaba allí. Que ya te lo voy a decir, era mi hermana, o sea, es mi cuñado. Y yo de decir, pues sí, está llorando porque, vamos a ver, yo de ponerme seria con él, o sea, y decir, no, digo, mira tú, digo, aquí tú ya no puedes estar, o sea, y de pasear yo con la casa, decir, esta es la habitación de tu hija, esta es tu habitación, esta es la habitación del ordenador y tal, pero tú aquí no debes de estar para nada, o sea, márchate. Que todo va a ir bien, no te preocupes, porque claro, él tenía sus preocupaciones. Como me trato, ya en paz descanse, lo primero que hay que decir. En paz descanse, digo. Y como se notó, de la manera que se fue, es porque ya no hubo más su olor. A mí por lo menos no me llegaba su olor nunca más. No me llegaban los sueños y el estado de ánimo mío, o el estado de ánimo de mi hermana, pues cambió. O sea, es de sentirte ya bien. Él estaba aquí absorbiéndonos a nosotros. ¿Sabes? Es lo que le pasa a ellos. Ellos te absorben para que tú le hagas caso y demás. Y por eso él se notó cuando él ya no estaba por allí. Ya desapareció, ya ascendió. Y mientras tú hablabas con él, con tu familiar, o sea, él habló contigo, él no comprendía
donde estaba. O sea, en ningún momento te puedo explicar nada, deduzco no era consciente, entiendo, de que había fallecido, no te podía explicar entonces qué hay después, en el otro lado, al cruzar el otro lado, quiero decir. Él no era consciente y además fueron como 6 meses lo que se quedó ahí. Fueron como 6 meses largos. Madre mía. Yo creo que al 7º mes a él ya, yo vi a mi hermana ya levantar cabeza, de verme yo también mejor, o sea, de no tener ya ese sentimiento de pena y de empezar a cambiar cosas, o sea, y no sé nada de él ahora mismo, ya han pasado 3 años y solamente recuerdo de él, pues lo bueno de él. No me da la sensación de que haya vuelto a venir aquí. O sea, él si viene es para estar bien, para estar contento, para verme a mí contenta, para ver a su mujer y a su hija contenta, porque yo estoy segura de que ellos están ahí, ellos nos protegen. Hay existencia después de la vida terrenal. Yo en eso creo plenamente, que ellos están ahí, que nos están viendo, que cuando le necesitamos nos ayuda. Pero lo que no es bueno es que se queden aquí. Eso sí que no es bueno. Ni para ellos, ni para nosotros. Qué bonito. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nada que añadir, sinceramente. Has dicho unas palabras que, además de profundas, y espero y deseo que reales, es que así es como lo siento yo desde hace mucho, la verdad. Joder. ¿Qué te iba a decir? Esos 7 meses, 6 meses que estuvo aquí, no era consciente de ello. Pero ya con tus palabras tenemos claros ambos que hay existencia después de la vida terrenal. Pero tu pensamiento personal, ¿hacia dónde nos dirigimos? No tengo ni idea. Ni idea. Pero tienes claro que hay existencia, que no todo acaba aquí, ¿no? No voy a decir que vamos al cielo. Y te honra tu sinceridad, que otros se pueden extender con muchas palabras, muchos tecnicismos, pero luego no. Yo creo que nadie tenemos ni idea, o sea, me voy a mojar. Tú, mira, es que si no lo soy. Es que, perdón. ¿No? Que para qué saberlo y se ha demasiado en esta vida, ¿no? Exactamente, efectivamente, es que ya vamos a tocar lo que como terminamos anoche, y es que creo que es digno de mención. Yo te dije al finalizar, y ahora tú exténdete como quieras y explícalo y exprésalo como tú veas, pero por resumirlo yo brevemente, yo a causa de la vida que llevo, de virtud de mis decepciones, de lo que he vivido en la vida, he sufrido y he disfrutado, pero mi percepción personal es que no está permitido. Yo creo que está prohibido saber la verdad de hacia dónde vas. O sea, yo creo que el mensaje, personalmente, reitero que el mensaje personal es de que hay existencia. Tiene que haber existencia después de la vida. Pero el cómo es allí, hacia dónde vas, si la reencarnación, etc., tu existencia en otro plano de existencia, en otra dimensión, yo sí creo que tienes que seguir existiendo. Si no, todo este aprendizaje, de verdad, a quien vea este vídeo y a ti, que eres la invitada de hoy, no lo entendería. Sinceramente, no entendería este aprendizaje y este sufrimiento y esta felicidad. Sobre todo me quedo en la palabra aprendizaje. No comprendería que luego seamos polvo y ahí nos quedemos. Creo que tiene que haber existencia y siento y percibo que la va a haber. Ahora, me quedo en eso, en que está prohibido saber más. Ya sabes el resultado, el mensaje, sí lo hay. Hemos tenido y hemos obtenido muchos resultados. Ya no hablo de solamente parafonías, sino de vivencias, como las que tú estás mencionando esta noche, y yo te lo agradezco, por supuesto. Y encima has tocado hasta un tema familiar. Pero, jolín, no podemos, yo creo que no podemos saber más. No podemos saber al 100% qué hay después, a posteriori.
Ya me he extendido, pido perdón y tu opinión personal, que eres la invitada de hoy. ¿Qué crees tú que hay, el por qué y el cómo? A ver. Pues creo que algo hay, donde vamos algo hay, que estamos ahí, que una vez que te mueres pues sigues estando, o sea, pero sigues estando de otra manera, estás descansando ya. Si te quedas aquí, como he dicho antes, pues no debes de quedarte aquí. Hay mucha gente que dice, pues mira, yo estoy bien aquí con mi fantasma en casa, pues eres un poco egoísta, porque ese fantasma o esa entidad debe de irse a estar tranquila, a estar en paz. No hay más, no hay más, esa entidad que tengas en casa se debe de ir, esa entidad donde esté un hospital o algo se debe de ir. Si te pide ayuda hay que ayudarla. Otro tipo de ayuda, pues ponerle las velitas para que tengan esa paz, en fin, y que en algún sitio sí vamos, eso está claro. ¿Dónde? Pues no lo sé y tampoco me importa, es una cosa como tú dices, está prohibido saberlo, está prohibido. Nadie lo sabe, eso no lo sabe nadie. Se me olvidó preguntarte... Cree que hay un cielo y hay un infierno y tal. Yo respetando, ¿no? Pero yo creo que nadie lo sabe y es simplemente, no... Pienso eso, que no debemos ni saberlo. Nada más. La vela blancas, ¿cuál es? Es que me explico, yo llevo años ya llevando siempre en mi mochila... Cuando voy por ahí de experimentación, siempre me dio, desde, yo qué sé, al año y medio de llevar en este mundillo tan apasionante, me daba por llevarme unas velas, y eran blancas, pero yo no sabía el significado de la vela blanca. Luego, años después, leí algo de que creo que crean paz, tranquilidad, etc., pero no recuerdo, si no miento, entonces no lo sé. ¿Tú sabes el significado, el por qué reiteras tanto velas, pero blancas, cuando sabemos que hay de diversos colores? Pues blanca es la luz, paz, tranquilidad. No puedes poner una roja, porque la roja es para el amor, vamos a ver. La verde es de la esperanza, para esas cosas son blancas siempre. No te quiero robar más tiempo y te voy a hacer la última pregunta, que me viene ahora mismo, que me la acabo de anotar porque me ha venido a la mente. A razón de lo de que posiblemente, porque aquí nadie es quien para afirmar nada, pienso yo, que eso, por cierto, hay muchísimos que afirman. Yo lo que creo es que, además de lo que hemos estado hablando de que posiblemente esté prohibido, yo creo y siento que está prohibido, ahí quito la palabra posible, me gustaría saber, igual que están aquí y no son conscientes de que tienen que irse, tienen que ascender a otro lugar, sea ascender, descender, como fuere. La pregunta última que te quiero formular es, ¿cómo decirlo? Después de haber fallecido, imagínate que han fallecido y 5 años después, posteriormente, los ve un familiar o una amistad, lo que fuere. Les dan permiso a volver. No han fallecido, han desencarnado, se van a otro lugar y ya está, al que desconocemos todavía estando aquí, sino que tú crees que ese ser superior les da permiso a volver de nuevo. Porque el de tu familiar, creo que has dicho que no va a volver, posiblemente, crees o sientes que ya estáis estables, y me alegro del corazón, pero crees que no va a volver. Pero ¿tú crees que hay ocasiones que les pueden dar permiso para volver de nuevo durante X, un rato, décimas de segundo, o minutos o una hora? No sé. Yo lo que creo, que no sé si hay un ser superior, no lo sé, pero sí puede venir. Pero puede venir para el bien, porque tenga que dar a lo mejor una noticia, una señal de algo. Un mensaje. Un mensaje puede venir en forma de sueño, en forma de presencia, señales, lo que son
cositas así, pero que haya un ser superior que lo manda, pues lo veo un poco fantasía. No, que lo mande no, lo mismo me he expresado mal. Que lo mande no, sino que le dé permiso, permiso para venir. Esa era mi pregunta. Ahí yo no creo mucho en eso, o sea, no creo que nadie es dueño de nadie y creo que lo que hay ahí arriba son libres y felices y nada más. No creo que alguien esté dándole permiso o cosas así, pero que sí pueden venir, sí, perfectamente, o sea, pero por alguna causa buena, no por... Claro. Los que están allí arriba es porque ya encontrado la luz, allá arriba o aquí al lado, porque no lo sabemos, o sea, no lo sabemos dónde está. Ahora que has dicho sueños, y yo te he mencionado antes lo del estado onírico, para ti los sueños son y ya está, o algún mensaje, como acabas de mencionar. Explícanos un poquito, hayas tenido, si quieres contar algún caso interesante para ti, que hayas vivido o escuchado, preferentemente en primera persona, o si no hay ningún caso, pero mínimo tu opinión personal. El significado de los sueños. El significado de los sueños es importante porque si te sueñas con un ser fallecido, hay gente que dice si te lo has soñado en blanco y negro, si te lo has soñado en color, si es en blanco y negro es que dicen que están sufriendo, si te lo sueñas en color pues están bien, pero bueno, eso cada uno es, pero si tú te sueñas con ese ser querido, yo creo que es que te echa de menos o te da esa alegría de que te has soñado con ellos. O sea, incluso tú te despiertas y se te viene a la mente esa persona, ¿no? Uh-huh. A lo mejor sueño es una tontería, que a lo mejor sueño es que estás en un barco o no lo sé y no tiene significado ninguno, pero a lo mejor es pues un mensaje que te quiere dar o simplemente de la conciencia que tú estás pensando en esa persona y te sueñas obsesionado te sueñas. Es que hay mucho... Puedes pensar muchas cosas del sueño, o sea, yo tampoco los sueños los tengo ahí, porque encima yo sueño mucho y sobre todo tontería y tampoco les doy mucho, ¿sabes? Son importantes porque son muy curiosos y demás, sobre todo si te sueñas con los difuntos, pero... Yo, mi opinión personal, aunque tú seas la invitada hoy, por supuesto, pero me voy a permitir el lujo de dar mi opinión personal. Yo creo que hay sueños y sueños. Yo me quedo en que los sueños son, no me quedo en eso. Yo creo que hay algunos que son mensajes que te despiertas y recuerdas el sueño, como has dado a entender tú antes, y pueden ser mensajes que... tanto han habido muchos casos económicos de una cuenta bancaria y han ayudado a que vayan a preguntar a tal banco y justamente existía una cuenta bancaria de esa persona, como si quitamos y dejamos a un lado el dichoso dinero, hay mensajes que lo mismo, vamos a quedarnos en que una persona estaba pasándolo mal y gracias a soñar con su ser querido, fallecido, ha cambiado el chip y ha salido a la calle más feliz, más tranquila, y es un mensaje muy, muy significativo. Por eso creo que como hay tantos cientos y cientos y miles de casos, creo que me quedo en que hay muchísimos sueños, pero, jolín, dejo un 5% que hay mensajes dentro de esos sueños. Hago las exclamaciones. Bueno. Sí. ¿Quieres incluir algo más dentro de los sueños? ¿Te ha venido algo a la cabeza que quieras incluir? Sobre los sueños, pues yo como la experiencia del sueño, la que te digo es como que sí he soñado con los fallecidos, pero no tenía un significado así, porque eran más bien como fantasía de decir, uy, pues mira, voy a ver a mi madre, porque mi madre murió, y uno de los que era que voy allá por mi madre al hospital que le dan el alta. O sea, vamos a ver, ¿eso qué quiere decir? Porque yo estoy obsesionada de que algún día va a volver. Claro. Es como el significado que le doy yo. Sí. Pero después los flashes estos que a mí me dan, por ejemplo,
de ver a, yo qué sé, los difuntos y decir, vamos a ver, el último caso, te digo esto porque el último caso, que ha sido un tío mío, y yo no estoy soñando para nada, pero me viene el flash de que mi tío me está mostrando algo, de que está pasando algo, que es un tema personal muy feo, y mira tú por dónde hemos sabido por dónde él quería tirar, y ha pasado la historia, ¿sabes? Pero no era un sueño, esto no es un sueño, esto es yo lo llamo así, ¿sabes? Como que él me ha estado indicando cositas de lo que yo tenía que ir tirando del hilo. Y he llegado a esa conclusión. Mensajes, me quedo en mensajes. Vamos a titularlo así. Sí. Pero sueños así de mensajes, no, yo no. Ojalá tuviera alguno así. Pues yo opino que tú no los habrás vivido, yo tampoco los habré vivido, pero creo que si estuviese aquí mi amiga Leonor diría, a ver los airos. Pero ahí nos quedamos. Es lo bonito, es compartir opiniones personales, experiencias, y nada, para despedirte, si te parece, te dejo estos segundos y si quieres dar algún consejo, saludar o sobre todo algún consejo que tú creas que, jolín, se dice pronto, 25 años, es toda una vida, y lo que quieras expresar, sea consejo, no sea consejo, pero aquí tienes a un nuevo amigo para decirte, cuenta lo que quieras, que aquí no hay ningún tipo de pudor para nada, lo que te pida el cuerpo. Pues nada, mi consejo sobre los tarotistas es que esto no se hace, se nace, simplemente. Con esto lo digo todo, o sea, que por favor que tengan un poquito de sentimiento con las personas porque le hacen daño. Respecto al dinero que cobran, pues ahí no me meto, cada cual que haga lo que le dé la gana en su conciencia quede. Eso es. Pero por un respeto, que lo hagan con el respeto, porque esto yo lo comparo como la gente que juega a las maquinitas de los bares. O sea, es un vicio. Y hay muchas mentiras, muchos mentirosos y demás. Y que no se hace. Sí, claro. Se nace simplemente. No se hace, se nace, has dicho lo último, ¿no? Sí. Y te doy las gracias por haberme invitado. Mil gracias, que ha sido muy interesante. Y la experiencia que he tenido contigo también ayer con cartas, pues a mí eso me hace grande, me hace mucho más grande, de que alguien diga eso de mí, como tú estás diciendo todo esto de mí, me encanta. Porque vamos, tú eres una persona seria, se te ve haciendo tus investigaciones, que yo lo llamo investigaciones, tú lo llamas experimentación. Para decir investigador, ya te dije anoche que tengo que llevar muchísimos años. Continúa, perdona. Y nada, que de darte las gracias por haberme dicho en privado y aquí, ahora mismo, que has creído en mí, o sea... Por supuesto. Lo agradezco en el alma, o sea, directamente. Sí, creo que hay fantasmas. Lo que siempre he tenido miedo y siempre diré es que a mí me dan miedo los fantasmas vivos. Y de esos hay muchos. Me quedo con el 70% del ejemplo de antes. Pero, de verdad, yo actúo por impulsos. Salió como salió, no sé cómo empezamos, pero aquí estamos en esas 72 horas, como dije al inicio de la conversación, de la presentación. Me transmites lo que me dijiste 10 veces ayer tú a mí, ahora te lo digo yo aquí grabándolo. Me transmites tranquilidad. Y esa tranquilidad es mutua, porque igual que lo comentaste tú ayer, yo aprovecho ahora para decirlo, porque veo que me baso en, a ver cómo decirlo, yo me baso en los ojos y en la forma de hablar la persona. Y aquí no hace falta, pienso yo, y este canal, para eso están los expertos, para hablar con tecnicismos,
dar buenas explicaciones. Nosotros hablamos más de la vida diaria, de cómo lo vivimos, cómo lo sentimos y lo que creemos, percibimos y sentimos. Y creo que es un claro ejemplo de que para mí, personalmente, tengo delante mía una persona que tiene un don. No es, vamos a decir, tiene un don, para mí tienes un don. Creo, sin ser nadie, no me malinterpretes, que te falta, como a muchos nos falta, saber entrenarlo, trabajarlo, pero lo bonito es eso, lo bonito es que vas avanzando, tienes un corazón limpio, no quieres aprovecharte de las personas y ahí está el ejemplo. Te dejan que cuente durante segundos, minutos lo que tú quieras libremente, sin ningún pudor, y lo único me quedo con el mensaje de ser buenas personas. Y eso para mí, pues, es lo que faltan muchas personas. Menos vender la burra, menos vendehumos. Ojalá se te dé muy bien en esa tienda. No sé si tiene nombre ya, ese proyecto que tienes. Pues se llame como se llame, Virginia, que se dé muy bien. El día que yo pase por Extremadura, sí, seguiremos seguramente con este contacto. Me dices dónde está la calle, cómo se llama la tienda y me tira las cartas en persona. Y me tira las cartas gratuitamente. Y luego yo ya, si quiero, compro una baraja o no la compro, pero mínimo nos vamos a conocer. ¿Vale? Encantada. Un verdadero placer. De verdad que ojalá haya más gente noble y sencilla y auténtica. Me quedo con eso. Auténtica y limpia. Limpia. De ese tipo de personas creo que merece la pena que se vean aquí. Porque a ver los años, como he dicho anteriormente. Pero sin malas intenciones, sin dobles intenciones, mejor dicho, poquitos. Muy buenas noches, Virginia. Muy buenas noches. De verdad, todos mis respetos a los que practicáis las cartas, gente mediúnica, etc, etc. Todos mis respetos, de verdad, a los auténticos, por supuesto. Te voy a colgar y nos despedimos ahora en privado, ¿vale? Muchas gracias, Daniel.